Empezamos por algo que sí tiene que ver y mucho con la nueva estructura político-institucional, la nueva estructura legislativa y cómo va a tener que encarar ese nuevo Congreso los problemas que quedan pendientes respecto a la normativa de la seguridad social. ¿Por qué este tema hoy? Porque si bien va a haber un balotaje dentro de poquito tiempo, hay dos candidatos presidenciales, hoy ya está decidido cómo quedó la composición del Congreso de la Nación. Diputados y senadores ya han sido electos y van a entrar en funciones el 10 de diciembre efectivamente. Y esto implica que se van a encontrar con una cantidad de cuestiones pendientes respecto a la seguridad social, muchas de ellas muy urgentes. Empezamos por esas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los ni-ni? Con aquellos que tienen la cantidad de años de aportes al sistema, pero no tienen la edad, que vienen reclamando, son cada vez más, que se los incluya en lo que había sido ya en el 2007 la prestación anticipada, es decir, que se los jubile. En aquel momento se había decidido pagar el 50% de la prestación que se completaba al cumplir el requisito de la edad. Hay proyectos consensuados del propio oficialismo, muchas de esas iniciativas, que van a tener que resolver rápidamente porque la situación de este sector social es realmente muy complicada, muy seria, no solo que no perciben ningún beneficio, sino que tampoco tienen obra social. Otro tema que quedó pendiente de lo que fue la oprobiosa privatización del sistema a principios de los 90. Diría dos temas acá. Uno, la renta vitalicia, una verdadera estafa. Es decir, trabajadores, muchos de ellos que fallecieron en actividad y el causaviente que quedó, se trate de la viuda, se trate de hijos, que quedó con una llamada renta vitalicia especificada en su momento, que hoy está en 300, 400, 500 pesos. La justicia ya se expidió, hay una jurisprudencia absolutamente pacífica que dice que la renta vitalicia tiene que ser el equivalente a lo que es la pensión o la jubilación mínima. Sin embargo, hasta que no exista una norma que haga esto generalizado para todos los que están percibiendo, hay que ir a la justicia, hacer un largo juicio, primera instancia, cámara, etc. También en esto hay proyectos y hay consenso político, esto que parece difícil en Argentina, en estas cuestiones están de acuerdo. Y decía que hay otro aspecto de aquella herencia maldita de las AFJP que tiene que ver con los aportes voluntarios, es decir, había la posibilidad cuando regía el sistema privado que cada trabajador aportara un extra para tener una mejor jubilación más allá del aporte obligatorio. Estos aportes nunca fueron reintegrados. Hay sentencia judicial, esos recursos fueron por orden judicial depositados a plazo fijo en el Banco Nación, pero al día de hoy no se le han reintegrado a sus legítimos dueños. También necesita ser resuelto. Y vamos ya a lo menos urgente, pero no menos importante. Reformar la estructura legislativa que hoy da origen a las jubilaciones y pensiones. ¿Qué estoy refiriendo? Las leyes de Cavallo, la 24.241 y la 24.463, la famosa ley lápida de los derechos de la seguridad social, sancionadas allá en el año 93. Fíjese qué paradoja, por la 24.241
se dio origen al sistema privado, a las AFJP. Hoy ya no existen más, desde el 2008, ese tipo de estructuras. Sin embargo, los argentinos nos seguimos jubilando por esa ley, inclusive con un coeficiente extraño de los últimos 10 años de aporte y demás. Esto requiere no solo que sea tratado, sino consenso de las distintas fuerzas políticas para reformarlo, para transformarlo. Y por último, otro gran tema pendiente es el Fondo de Garantía. Recordemos que el Fondo de Sustentabilidad y Garantía, de lo cual tanto se habla y sobre todo en las campañas, fue generado por un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo en el año 2007. Ese decreto establecía un tope, el tope de ese fondo de garantía era el equivalente a la erogación anual del sistema. Al año siguiente, cuando se sanciona la ley, desaparece ese tope y a partir de eso hoy se hacen inversiones sobre el fondo sin que el mismo tenga ningún tipo de control previo a las inversiones y solo se da un informe que es casi una autopsia que tiene que ver con lo que se gastó del fondo, del fondo de los trabajadores jubilados y pensionados. Este es el panorama legislativo de lo que viene, tarea para el hogar de un Congreso que esperemos que sea mucho menos remolón que el que hemos tenido.